¿Y si todo lo que sabes sobre el tiempo fuera un espejismo? ¿Y si la flecha del tiempo, el pasado, el presente y el futuro no existieran como creemos? Lo que llamamos tiempo podría ser solo una construcción, un efecto secundario de la forma en que interactuamos con la realidad. Prepárate para una travesía a través de la física cuántica, la relatividad y la filosofía de la existencia, porque lo que descubrirás en este video podría desmoronar tu concepción del tiempo y con ello, tu idea de quién eres tú. ¿Qué es el tiempo? No preguntes lo que es, a menos que estés dispuesto a dejar de respirar por un momento. Porque lo que estamos a punto de explorar no es una medida, ni un calendario, ni siquiera una flecha que apunta hacia adelante. Es algo mucho más resbaladizo, más profundo, más desconcertante. El tiempo es posiblemente la ilusión más convincente jamás creada. Una ficción tan perfecta que hemos construido civilizaciones enteras sobre su aparente certeza. Pero hoy, te invito a detenerte y observarlo con nuevos ojos. Porque cuando te atreves a mirar de verdad, el tiempo comienza a desmoronarse. Si te interesa explorar la verdadera naturaleza del universo y de tu conciencia, te invito a suscribirte a El Observador Cuántico. Aquí no solo observamos el cosmos, nos preguntamos quién es el que observa. Ahora sí, comencemos. Todos creemos saber qué es el tiempo. Lo sentimos en cada cumpleaños, lo vemos pasar en cada reloj, lo sufrimos cuando envejecemos. Pero si te detienes a pensar, te das cuenta de que jamás lo has visto. Solo has visto cosas cambiar. El sol moverse en el cielo, las sombras alargarse, los cuerpos desgastarse. Nunca has visto el tiempo en sí. Solo ves los efectos que asociamos a su presencia. Y si el tiempo no fuera una cosa, sino una idea, y si el cambio es lo que es real, y el tiempo solo una forma de ordenar ese cambio. Para los antiguos, el tiempo era cíclico. El día seguía a la noche. Las estaciones volvían, los imperios nacían y caían como las olas del mar. El tiempo era un círculo, un eterno retorno. Pero entonces, con la llegada de la ciencia moderna, vino una transformación radical. El tiempo se volvió lineal. Tuvo un principio, el Big Bang, y una dirección, hacia adelante. Se convirtió en una flecha. Y esa flecha, según creíamos, apuntaba hacia la entropía, hacia el caos, hacia el futuro. Pero, ¿y si esa flecha es solo una ilusión estadística? Imagina que el universo es un enorme conjunto de relaciones. En cada momento las cosas están organizadas de una cierta forma, no porque haya un pasado que las empuje o un futuro que las atraiga, sino porque el sistema cambia, se transforma, reorganiza sus partes. Lo que llamamos tiempo podría ser simplemente nuestra forma de percibir esa transformación. Pero en el fondo, podría no haber nada que fluya. La física clásica te dice que el tiempo es una dimensión, igual que el espacio. Tú puedes moverte a través del espacio, puedes ir de aquí para allá, sin que el espacio fluya. Pero el tiempo parece distinto, parece moverse sin que tú hagas nada. Tú no te mueves por el tiempo, al menos no de forma voluntaria. El tiempo te arrastra, te empuja, te lleva, pero eso también podría ser un efecto de percepción. Porque si tú eres un ser consciente que vive en un cerebro que ordena sus experiencias de forma secuencial, entonces la sensación de flujo podría ser una construcción mental. Tal vez el presente no se mueve hacia el futuro. Tal vez todos los momentos existen ya, y tú los experimentas de uno en uno porque así estás construido. El tiempo no sería un río, sería un mapa, un paisaje fijo, en el que tu conciencia camina paso a paso. Y aquí la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Dónde está ese presente que sientes ahora? ¿Dónde estaba hace un segundo? ¿Dónde estará dentro de 5? Si el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado, ¿cómo puede existir el presente si no es un borde entre dos inexistencias? ¿Cómo puede haber algo real entre dos cosas que no lo son? Algunos filósofos han dicho que el presente es una ilusión de continuidad. Otros, que es el único punto real. Pero incluso eso es difícil de sostener. Porque ese ahora que sientes, ya se ha ido. En el nivel más fundamental de la física, el de la mecánica cuántica, el tiempo comienza a desaparecer. Las ecuaciones de la física cuántica son reversibles, no distinguen entre pasado y futuro. Para ellas, no hay un flujo, solo hay probabilidades, estados posibles, y entre ellos, saltos. No hay un reloj universal, no hay una hora absoluto. Hay sistemas que cambian, sí, pero el tiempo, como entidad, no aparece por ningún lado. Piensa en esto.
Cuando nombras el presente, ya se ha convertido en pasado. Cuando lo vives, no puedes atraparlo. Cuando lo buscas, se desvanece. El presente no es un punto, es un fenómeno, una experiencia, y esa experiencia depende del observador, tú, porque el tiempo quizás no existe fuera de tu conciencia. Quizás es la conciencia la que genera el tiempo, no al revés. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Un reloj en tu cocina? ¿Una línea en tu mente? ¿Un eco de algo más profundo? Algunos físicos, como Julian Barbour, afirman que el tiempo no es real en absoluto, que solo existen configuraciones estáticas del universo, y que nuestra sensación de flujo es una ilusión. Otros, como Carlo Rovelli, sostienen que el tiempo es una propiedad emergente, que solo aparece cuando hay relaciones entre sistemas complejos, que si miras desde el punto de vista más básico, el tiempo desaparece. Bienvenido al instante eterno, a ese lugar sin lugar, donde el tiempo no transcurre, pero la vida ocurre, a ese abismo donde la física se encuentra con la filosofía y la razón con el misterio. A partir de aquí, cada capítulo te llevará más profundo, porque entender el tiempo es comenzar a entender lo que tú realmente eres. Queda esto, esta conciencia que percibe, este instante que no puedes nombrar, esta experiencia que, aunque fugaz, es lo único que realmente tienes, lo único que eres. Tú no eres una línea temporal, eres una llama, eres una chispa en el borde de la hora, eres lo que observa el fluir del tiempo, aunque el tiempo no fluya. Y eso cambia todo, porque si el tiempo no es real, entonces tu pasado, tu historia, tu memoria, podrían no ser más que reconstrucciones mentales, no hechos que sigan existiendo, no trayectorias que dejen huella, solo narrativas. Y si el futuro aún no existe, y el presente es imposible de fijar, ¿qué queda? Existe el ahora. Esa sensación tan íntima, tan inmediata, tan obvia. ¿Es algo real en el universo o solo una construcción de tu mente? En este capítulo vamos a desmontar una de las ideas más arraigadas que tienes sobre el tiempo, que hay un presente absoluto, porque a comienzos del siglo XX, un hombre lo puso todo patas arriba. Su nombre, Albert Einstein. Y su legado no fue solo una teoría física, fue una revolución en la forma misma en que entendemos la existencia. Y eso lo cambia todo. Antes de Einstein, el tiempo era considerado una especie de telón de fondo absoluto, un reloj cósmico que avanzaba con la misma cadencia en todos los rincones del universo. Isaac Newton lo había descrito así: el tiempo fluye por sí mismo, sin relación con nada externo. Era universal, era constante, era independiente del espacio, de la materia, de la velocidad. Pero entonces, con la teoría de la relatividad, todo cambió, porque Einstein demostró que el tiempo no es absoluto. El tiempo depende de cómo te mueves. Imagina que estás en una nave viajando al 99% de la velocidad de la luz. Para ti, todo parece normal. Tu reloj avanza, tus pensamientos fluyen, tu cuerpo envejece. Pero cuando regresas a la Tierra, descubres que han pasado 100 años. Tú solo viviste 5. Las personas que conocías están muertas. Las ciudades han cambiado. El tiempo ha sido otro. ¿Cuál de todos esos ahoras fue el verdadero? El tuyo, el de la Tierra, el de un observador en otra galaxia. La relatividad dice que todos ellos son válidos, porque el ahora no existe de forma universal. Esto conduce a una consecuencia asombrosa. Lo que tú llamas pasado, otro podría llamarlo presente. Lo que tú ves como el futuro, otro podría estar viviéndolo ya. En la relatividad el espacio y el tiempo están unidos en una sola entidad, el espacio-tiempo. No hay un espacio aquí y un tiempo allá. Son parte de una misma malla, de una misma textura, y lo que tú experimentas como ahora es solo una rebanada de ese pastel, una sección particular del espacio-tiempo desde tu punto de vista. Desde otro punto de vista, esa sección será distinta. ¿Te das cuenta? El presente es relativo, no absoluto. Piensa en esto. Tú y yo estamos quietos, en apariencia, pero estamos viajando. No solo alrededor del Sol, sino también en relación al universo. Y según cómo te muevas, el tiempo para ti puede pasar más lento o más rápido. Esta no es una metáfora, es un hecho físico. Se llama dilatación temporal. Cuanto más rápido te mueves, más lento transcurre el tiempo para ti desde el punto de vista de otro observador. Y cuanto más cerca estás de una gran masa, como un planeta o una estrella, más se curva el espacio-tiempo y más se estira el tiempo. Es decir,
El tiempo no avanza igual en todas partes. No existe una hora universal. Esto llevó a los físicos a una idea radical: que el tiempo no fluye, que todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, ya está ahí, en el espacio-tiempo. Que el universo no se desarrolla como una película, cuadro por cuadro, que todos los cuadros ya existen, que tu nacimiento, tu presente y tu muerte ya están inscritos en el tejido del cosmos, y tú simplemente recorres esa línea. Esta es la famosa visión del universo bloque, una estructura inmóvil, sin una hora privilegiado, un libro completo, donde cada página existe al mismo tiempo, aunque tú solo puedas leer una a la vez. Pero esto no significa que todo esté escrito, ni que no tengas libertad. Significa que el tiempo, como lo entiendes, es una perspectiva, una forma de mirar. Igual que puedes ver una escultura desde distintos ángulos, puedes ver el tiempo desde distintas trayectorias, pero la escultura ya está allí, completa. Tú eliges desde dónde observarla, y eso es profundamente perturbador. Einstein mismo lo dijo en una carta poco antes de morir. Para nosotros los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. Fíjate bien, una ilusión. El ahora, esa experiencia tan vívida, tan personal, tan cierta, podría ser solo una función de tu conciencia, no una propiedad del universo. Porque el universo, según la relatividad, no tiene presente, solo tiene eventos, coordenadas. Y esos eventos ya son. Aquí es donde el tiempo comienza a parecerse más a una ilusión construida por la mente que a una sustancia física. Porque en la física relativista, no hay un maestro de ceremonias que diga: este es el presente. No hay campanadas cósmicas, solo hay eventos, relaciones, trayectorias. Tú eliges cómo moverte, y en ese movimiento fabricas tu línea temporal. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es el ahora? Según Einstein, no es una propiedad del universo. Es una percepción, una sensación, un marco de referencia. Tú sientes que hay una hora porque tu conciencia organiza sus datos en una secuencia. Pero esa secuencia no es universal, es tuya, y eso significa que, en cierto modo, tú creas tu tiempo. No lo descubres, lo fabricas, instante a instante, mientras navegas por el espacio-tiempo. Porque si el futuro ya existe, puedes cambiarlo. Y si lo cambias, es porque ya estaba cambiado. ¿Dónde queda tu voluntad? ¿Dónde queda el azar? ¿Dónde queda la historia? Si todo está fijo. Algunos dirán que esta visión elimina el libre albedrío. Otros, que lo redefine, porque tal vez lo que eliges ya está escrito, pero también lo está el hecho de que lo elijas, y esa es otra forma de libertad. Si la relatividad nos enseñó que el tiempo es relativo, la mecánica cuántica nos lanza aún más lejos, hacia un territorio donde la noción misma de pasado, presente y futuro comienza a resquebrajarse hasta volverse irreconocible. Porque cuando miras de cerca, no con los ojos, sino con las matemáticas, los detectores y la mente abierta, descubres que en el mundo subatómico no existe un reloj que marque un ritmo fijo, ni una historia que transcurra de forma continua. En su lugar hay saltos, caos, ambigüedad y una verdad inquietante. El tiempo, tal como lo conocemos, podría no existir en absoluto. ¿Te parece desconcertante? Lo es, pero también es hermoso, porque quiere decir que cada uno de nosotros vive en su propio universo de experiencias temporales. Que el tiempo no es un tirano absoluto, sino una danza de perspectivas. Que lo que tú llamas presente es una elección, una forma de ordenar lo que vives. Y si eso es así, entonces tal vez también puedas transformarlo. En los próximos capítulos, iremos más allá, porque la relatividad fue solo el primer golpe. Lo que viene a continuación, la cuántica, la termodinámica, la conciencia, desmoronará aún más la idea de que el tiempo es real. Así que prepárate. Porque si lo que Einstein nos enseñó es cierto, entonces el universo no fluye. Solo tú lo haces. Imagina una partícula. No está en un lugar definido, ni sigue un camino determinado. Está en un estado de superposición, en múltiples posibilidades simultáneamente, hasta que la observas. Entonces, colapsa, se decide, adquiere una posición. Pero antes de eso, no hay trayectoria, ni historia, solo probabilidades. En este reino, hablar de una línea temporal no tiene sentido. No hay una secuencia de eventos clara. Hay eventos posibles, futuras ramificaciones, pasados borrosos. El tiempo no fluye,
El tiempo simplemente no es. Y aquí viene lo asombroso. Las ecuaciones fundamentales de la física cuántica, como la famosa ecuación de Schrödinger, son atemporales. No tienen un tic-tac. No distinguen entre pasado y futuro. Son simétricas. Las leyes que rigen las partículas elementales no saben si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás. Eso lo decides tú, con tu percepción, con tu medición, con tu presencia. Y esto es más que un detalle técnico. Es un cambio radical de paradigma. Porque si el tiempo no está en las ecuaciones, ¿dónde está? Algunos físicos, como Julian Barbour, proponen que no está en ninguna parte, que el universo es una colección de instantes congelados, de configuraciones posibles que no tienen una relación temporal entre sí, que lo que tú llamas tiempo es solo el recorrido que tu conciencia hace por estas configuraciones. El cambio entonces no es un proceso que ocurre en el tiempo, el cambio es lo que produce la ilusión de tiempo. En otras palabras, lo que percibes como flujo temporal es en realidad una transición entre estados cuánticos. No hay un hilo continuo que una esos estados. No hay una película proyectada. Hay fotogramas y tú los atraviesas. O mejor dicho, tú los colapsas. Cada vez que prestas atención, cada vez que haces una medición, cada vez que interactúas, estás eligiendo de forma probabilística uno de esos estados posibles. Y en esa elección, fabricas el tiempo. Pero esto no significa que tú controlas el tiempo. Significa que el tiempo no tiene existencia independiente. Que no hay un pasado esperando detrás, ni un futuro por delante. Solo hay potencialidad, que se vuelve realidad cuando tú entras en la ecuación. Esta es la idea del observador cuántico, tan polémica, tan poderosa, tan profundamente incomprendida. No se trata de que la realidad dependa de ti en un sentido egocéntrico. Se trata de que sin relación, sin interacción, sin colapso, no hay tiempo, solo un mar infinito de posibilidades. Este mar tiene nombre, la función de onda, un objeto matemático que describe todos los estados posibles de un sistema. Y esa función, mientras no se observa, evoluciona de forma predecible pero reversible. Es decir, no distingue entre ayer y mañana, pero cuando se colapsa, elige. Y ese acto de elección, aparentemente instantáneo, impredecible, discontinuo, es lo que tú experimentas como presente. ¿Te das cuenta? El tiempo cuántico no fluye, salta, brinca, colapsa. No hay continuidad, no hay historia previa, solo hay saltos. Esto tiene consecuencias filosóficas enormes, porque si el tiempo emerge del acto de observar, entonces la realidad que vives no está escrita, hasta que tú la miras. El pasado no es un archivo guardado. El futuro no es una ruta programada. Ambos son construcciones, y tú eres el constructor. Pero esto también es un desafío, porque implica que no hay una narrativa objetiva, que el tiempo que tú experimentas podría no coincidir con el de otro observador, que el orden de los eventos puede ser relativo, que lo que tú percibes como antes puede ser después para otro sistema. Esta relatividad cuántica del tiempo ha sido explorada en teorías como la de los relojes cuánticos entrelazados, donde dos sistemas pueden no estar de acuerdo sobre cuál evento ocurrió primero. En este contexto, hablar de causa y efecto se vuelve un acto de fe, no de certeza. Y sin embargo, tú vives en el tiempo, lo sientes, lo sufres, lo amas. ¿Cómo reconciliar esa experiencia con un mundo cuántico que parece no necesitar tiempo en absoluto? Aquí es donde surge una propuesta fascinante, que el tiempo es una propiedad emergente, que solo aparece cuando un número suficiente de partículas interaccionan, cuando un sistema alcanza un grado de complejidad tal que necesita recordar estados anteriores. El tiempo, en esta visión, es una ilusión estadística, un efecto secundario de la complejidad. Esto nos lleva al borde de una pregunta increíblemente profunda. ¿Y si el tiempo solo existe en los sistemas capaces de recordarlo? ¿Y si la conciencia, con su capacidad de percibir secuencias, es el ingrediente indispensable para que el tiempo exista en absoluto? En otras palabras, sin memoria, no hay pasado, sin expectativa, no hay futuro, sin conciencia, no hay ahora. La física cuántica no niega el tiempo, pero sí lo transforma, lo descompone, lo problematiza. Nos obliga a abandonar la idea de que hay un reloj cósmico que marca el ritmo del universo. En su lugar propone una sinfonía de posibilidades que se concretan cuando tú las escuchas. Y en ese acto, nace el tiempo. Así que cuando mires tu reloj, recuerda, ese tic-tac no es el sonido del universo,
Es el eco de tu propia mente, tratando de organizar el caos. No es el tiempo lo que ves avanzar, sino tu interpretación de una realidad que no se deja atrapar. En el fondo, no hay una línea. Hay una espuma cuántica, una danza sin coreografía, un juego en el que tú eres tanto espectador como creador. Durante toda tu vida te han dicho que el tiempo fluye, que avanza, que corre como un río incesante del pasado hacia el futuro. Pero hoy quiero invitarte a dar un paso atrás, a suspender por un momento esa suposición que parece tan obvia. Porque ¿y si no fuera el tiempo el que fluye? ¿Y si el único movimiento real fuera el tuyo, el de tu conciencia, el de tu atención, el de tu experiencia? ¿Y si tú no estás dentro del tiempo, sino que el tiempo está dentro de ti? Y si eso es cierto, entonces el tiempo que vives es, al mismo tiempo, real e ilusorio. Es real porque lo sientes. Es ilusorio porque no existe fuera de ti. No hay pasado, no hay futuro, solo hay la posibilidad y tú. Esta es la visión del universo bloque, pero llevada a su consecuencia más íntima. Porque si todo ya está inscrito en la estructura del espacio-tiempo, entonces lo que tú llamas presente es solo una sección que tu mente ilumina momentáneamente. El resto sigue existiendo. Tu pasado, tu futuro, incluso versiones alternativas de ti mismo están allí, congeladas en esa estructura tetradimensional. Pero tú no puedes acceder a ellas, excepto mediante la memoria o la imaginación. Y ambas están teñidas por la percepción actual. ¿Es posible que eso sea lo que estás experimentando como tiempo? Imagina un libro. No un libro cualquiera, sino uno en el que todas las páginas ya están escritas. Tu historia entera, tus primeros pasos, tus errores, tus éxitos, tus lágrimas, tus silencios, ya están allí, desde la primera hasta la última línea. El libro no cambia, no se escribe mientras lo lees, ya está completo. Pero tú solo puedes ver una página a la vez. Tu conciencia recorre ese libro línea por línea, página por página, creyendo que la historia está ocurriendo en ese instante, cuando en realidad ya está ahí desde siempre. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando entras en ciertos estados mentales, como la meditación profunda, o el sueño, o una crisis emocional intensa, el tiempo desaparece. No porque deje de existir, sino porque tu conciencia deja de medirlo. No hay secuencia. No hay antes ni después, solo hay una hora prolongado, denso, expandido o colapsado. En esos momentos no estás en el tiempo, estás en ti. Y si lo piensas, esto se parece mucho a cómo experimentas el mundo. El reloj marca una hora, pero tú puedes sentir que el tiempo se acelera o se detiene. Un minuto puede parecer eterno, si estás esperando una llamada importante. Una hora puede volar si estás enamorado. El tiempo objetivo y el tiempo subjetivo rara vez coinciden. ¿Por qué? Porque el primero no fluye, solo marca. El segundo, eres tú, tus emociones, tu atención, tu estado de conciencia. Lo inquietante de esta visión no es solo que el tiempo no fluya, es que tal vez el movimiento lo pongas tú. Porque tú eres la aguja que avanza. Tú eres el lector que pasa la página. No hay un río por donde todo corre. Hay una conciencia que atraviesa, que construye, que interpreta. El universo es un paisaje inmóvil. Tú eres el viajero. Entonces, ¿quién fluye? Esto también significa que el pasado y el futuro no son cosas que están en algún lugar, esperando por ti. Son construcciones. El pasado lo reconstruyes a través del recuerdo, que no es una copia perfecta, sino una recreación. Y el futuro es una expectativa, una proyección de posibilidades basada en patrones. Nada de eso es real de la forma en que creemos, pero lo sentimos como real, y eso le da poder. Quizá la pregunta no sea si el tiempo fluye, sino si tú eres quien se mueve por un universo estático. Como un lector que recorre con la mirada una pintura infinita, tu conciencia va de instante en instante, reconstruyendo una secuencia que no está realmente allí. Como cuando ves una película, no hay movimiento en cada fotograma, pero tú lo creas con tu percepción. La ilusión del flujo está en ti, no en la película. En este punto, la física y la filosofía se dan la mano. Porque desde la física cuántica hasta la fenomenología de la conciencia, la idea que emerge es la misma. El tiempo no es un objeto, ni una dimensión por la que te deslizas pasivamente. Es una experiencia, un fenómeno emergente. Algo que surge de la forma en que tú, como observador consciente, interactúas con la realidad. Y si eso es cierto, entonces tú eres mucho más poderoso de lo que crees.
porque tú no estás limitado por el tiempo. Tú lo creas. No eres víctima de un flujo inexorable. Eres el ojo que lo proyecta, el ser que lo atraviesa, el agente que instante a instante decide cómo percibir, cómo actuar, cómo vivir. Esto no significa que todo sea relativo y que puedas viajar al pasado con solo pensarlo. Pero sí significa que el único tiempo que realmente existe para ti es este, el ahora. No el ahora del reloj, no el ahora que otros te imponen, sino el ahora que tú habitas con tus sentidos, con tus pensamientos, con tu atención. Ese ahora no fluye. Está ahí, esperando a que lo reconozcas. Por eso, la próxima vez que digas el tiempo vuela, tal vez deberías decir, yo estoy volando, porque eres tú quien cambia. Eres tú quien recorre ese paisaje invisible que llamamos realidad. Y si aprendes a habitar cada instante como si fuera eterno, descubrirás que en el fondo lo es, no porque dure para siempre, sino porque es lo único que realmente tienes. Imagina despertar en un universo donde los relojes no marcan las horas, donde no hay antes ni después, donde los eventos no tienen un orden fijo. Imagínalo de verdad. Un mundo donde los árboles florecen antes de nacer, donde las estrellas explotan antes de formarse, donde la memoria no conduce al pasado sino a posibilidades caóticas. Ese universo no es una ficción. Es el universo que Carlo Rovelli nos propone mirar. Un universo sin tiempo. El tiempo no fluye. Tú sí. Y en ese fluir se revela tu libertad. Porque si el tiempo no te arrastra, si no es un río sino un espacio, entonces tú puedes detenerte, puedes contemplar, puedes elegir. Y en esa elección, en esa conciencia, nace tu verdadero poder, el de vivir no como esclavo del tiempo, sino como su creador. ¿Y si todo lo que sabes sobre el tiempo fuera un espejismo? ¿Y si la flecha del tiempo, el pasado, el presente y el futuro no existieran como creemos? Lo que llamamos tiempo podría ser solo una construcción, un efecto secundario de la forma en que interactuamos con la realidad. Prepárate para una travesía a través de la física cuántica, la relatividad y la filosofía de la existencia, porque lo que descubrirás en este video podría desmoronar tu concepción del tiempo y con ello, tu idea de quién eres tú. Si te interesa explorar la verdadera naturaleza del universo y de tu conciencia, te invito a suscribirte a El Observador Cuántico. Aquí no solo observamos el cosmos, nos preguntamos quién es el que observa. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el tiempo? No preguntes lo que es, a menos que estés dispuesto a dejar de respirar por un momento. Porque lo que estamos a punto de explorar no es una medida, ni un calendario, ni siquiera una flecha que apunta hacia adelante. Es algo mucho más resbaladizo, más profundo, más desconcertante. El tiempo es posiblemente la ilusión más convincente jamás creada. Una ficción tan perfecta, que hemos construido civilizaciones enteras sobre su aparente certeza. Pero hoy, te invito a detenerte y observarlo con nuevos ojos. Porque cuando te atreves a mirar de verdad, el tiempo comienza a desmoronarse. Todos creemos saber qué es el tiempo. Lo sentimos en cada cumpleaños, lo vemos pasar en cada reloj, lo sufrimos cuando envejecemos. Pero si te detienes a pensar, te das cuenta de que jamás lo has visto, solo has visto cosas cambiar. El sol moverse en el cielo, las sombras alargarse, los cuerpos desgastarse. Nunca has visto el tiempo en sí, solo ves los efectos que asociamos a su presencia. Y si el tiempo no fuera una cosa, sino una idea, y si el cambio es lo que es real, y el tiempo solo una forma de ordenar ese cambio. Para los antiguos, el tiempo era cíclico. El día seguía a la noche. Las estaciones volvían, los imperios nacían y caían como las olas del mar. El tiempo era un círculo, un eterno retorno. Pero entonces, con la llegada de la ciencia moderna, vino una transformación radical. El tiempo se volvió lineal. Tuvo un principio, el Big Bang, y una dirección, hacia adelante. Se convirtió en una flecha. Y esa flecha, según creíamos, apuntaba hacia la entropía, hacia el caos, hacia el futuro. Pero, ¿y si esa flecha es solo una ilusión estadística? Imagina que el universo es un enorme conjunto de relaciones. En cada momento las cosas están organizadas de una cierta forma, no porque haya un pasado que las empuje o un futuro que las atraiga, sino porque el sistema cambia, se transforma, reorganiza sus partes. Lo que llamamos tiempo podría ser simplemente nuestra forma de percibir esa transformación. Pero en el fondo, podría no haber nada que fluya. La física clásica te dice que el tiempo es una dimensión,
igual que el espacio. Tú puedes moverte a través del espacio, puedes ir de aquí para allá, sin que el espacio fluya. Pero el tiempo parece distinto, parece moverse sin que tú hagas nada. Tú no te mueves por el tiempo, al menos no de forma voluntaria. El tiempo te arrastra, te empuja, te lleva, pero eso también podría ser un efecto de percepción. Porque si tú eres un ser consciente que vive en un cerebro que ordena sus experiencias de forma secuencial, entonces la sensación de flujo podría ser una construcción mental. Tal vez el presente no se mueve hacia el futuro. Tal vez todos los momentos existen ya, y tú los experimentas de uno en uno porque así estás construido. El tiempo no sería un río, sería un mapa, un paisaje fijo, en el que tu conciencia camina paso a paso. Y aquí la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Dónde está ese presente que sientes ahora? ¿Dónde estaba hace un segundo? ¿Dónde estará dentro de 5? Si el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado, ¿cómo puede existir el presente si no es un borde entre dos inexistencias? ¿Cómo puede haber algo real entre dos cosas que no lo son? Algunos filósofos han dicho que el presente es una ilusión de continuidad. Otros, que es el único punto real. Pero incluso eso es difícil de sostener. Porque ese ahora que sientes, ya se ha ido. Piensa en esto. Cuando nombras el presente, ya se ha convertido en pasado. Cuando lo vives, no puedes atraparlo. Cuando lo buscas, se desvanece. El presente no es un punto, es un fenómeno, una experiencia. Y esa experiencia depende del observador, tú, porque el tiempo quizás no existe fuera de tu conciencia. Quizás es la conciencia la que genera el tiempo, no al revés. En el nivel más fundamental de la física, el de la mecánica cuántica, el tiempo comienza a desaparecer. Las ecuaciones de la física cuántica son reversibles, no distinguen entre pasado y futuro. Para ellas, no hay un flujo, solo hay probabilidades, estados posibles, y entre ellos, saltos. No hay un reloj universal, no hay una hora absoluto. Hay sistemas que cambian, sí, pero el tiempo, como entidad, no aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Un reloj en tu cocina? ¿Una línea en tu mente? ¿Un eco de algo más profundo? Algunos físicos, como Julian Barbour, afirman que el tiempo no es real en absoluto, que solo existen configuraciones estáticas del universo, y que nuestra sensación de flujo es una ilusión. Otros, como Carlo Rovelli, sostienen que el tiempo es una propiedad emergente, que solo aparece cuando hay relaciones entre sistemas complejos, que si miras desde el punto de vista más básico, el tiempo desaparece. Y eso cambia todo. Porque si el tiempo no es real, entonces tu pasado, tu historia, tu memoria, podrían no ser más que reconstrucciones mentales. No hechos que sigan existiendo, no trayectorias que dejen huella, solo narrativas. Y si el futuro aún no existe, y el presente es imposible de fijar, ¿qué queda? Queda esto, esta conciencia que percibe, este instante que no puedes nombrar. Esta experiencia que, aunque fugaz, es lo único que realmente tienes, lo único que eres. Tú no eres una línea temporal, eres una llama, eres una chispa en el borde de la hora. Eres lo que observa el fluir del tiempo, aunque el tiempo no fluya. Bienvenido al instante eterno, a ese lugar sin lugar, donde el tiempo no transcurre, pero la vida ocurre. A ese abismo donde la física se encuentra con la filosofía y la razón con el misterio. A partir de aquí, cada capítulo te llevará más profundo, porque entender el tiempo es comenzar a entender lo que tú realmente eres. Existe el ahora, esa sensación tan íntima, tan inmediata, tan obvia. ¿Es algo real en el universo o solo una construcción de tu mente? En este capítulo vamos a desmontar una de las ideas más arraigadas que tienes sobre el tiempo, que hay un presente absoluto, porque a comienzos del siglo XX, un hombre lo puso todo patas arriba. Su nombre, Albert Einstein, y su legado no fue solo una teoría física, fue una revolución en la forma misma en que entendemos la existencia. Antes de Einstein, el tiempo era considerado una especie de telón de fondo absoluto, un reloj cósmico que avanzaba con la misma cadencia en todos los rincones del universo. Isaac Newton lo había descrito así: el tiempo fluye por sí mismo, sin relación con nada externo. Era universal, era constante, era independiente del espacio, de la materia, de la velocidad. Pero entonces, con la teoría de la relatividad, todo cambió, porque Einstein demostró que el tiempo no es absoluto. El tiempo depende de cómo te mueves.
y eso lo cambia todo. Piensa en esto. Tú y yo estamos quietos, en apariencia, pero estamos viajando. No solo alrededor del Sol, sino también en relación al universo. Y según cómo te muevas, el tiempo para ti puede pasar más lento o más rápido. Esta no es una metáfora, es un hecho físico. Se llama dilatación temporal. Cuanto más rápido te mueves, más lento transcurre el tiempo para ti desde el punto de vista de otro observador. Y cuanto más cerca estás de una gran masa, como un planeta o una estrella, más se curva el espacio-tiempo y más se estira el tiempo. Es decir, el tiempo no avanza igual en todas partes. No existe una hora universal. Imagina que estás en una nave viajando al 99% de la velocidad de la luz. Para ti, todo parece normal. Tu reloj avanza, tus pensamientos fluyen, tu cuerpo envejece. Pero cuando regresas a la Tierra, descubres que han pasado 100 años. Tú solo viviste 5. Las personas que conocías están muertas. Las ciudades han cambiado. El tiempo ha sido otro. ¿Cuál de todos esos ahora fue el verdadero? El tuyo, el de la Tierra, el de un observador en otra galaxia. La relatividad dice que todos ellos son válidos, porque el ahora no existe de forma universal. Esto conduce a una consecuencia asombrosa. Lo que tú llamas pasado, otro podría llamarlo presente. Lo que tú ves como el futuro, otro podría estar viviéndolo ya. En la relatividad, el espacio y el tiempo están unidos en una sola entidad, el espacio-tiempo. No hay un espacio aquí y un tiempo allá. Son parte de una misma malla, de una misma textura, y lo que tú experimentas como ahora es solo una rebanada de ese pastel, una sección particular del espacio-tiempo desde tu punto de vista. Desde otro punto de vista, esa sección será distinta. ¿Te das cuenta? El presente es relativo, no absoluto. Esto llevó a los físicos a una idea radical: que el tiempo no fluye, que todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, ya está ahí, en el espacio-tiempo. Que el universo no se desarrolla como una película, cuadro por cuadro, que todos los cuadros ya existen, que tu nacimiento, tu presente y tu muerte ya están inscritos en el tejido del cosmos, y tú simplemente recorres esa línea. Esta es la famosa visión del universo bloque. Una estructura inmóvil, sin una hora privilegiado. Un libro completo, donde cada página existe al mismo tiempo, aunque tú solo puedas leer una a la vez. Einstein mismo lo dijo en una carta poco antes de morir. Para nosotros los físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. Fíjate bien, una ilusión. El ahora, esa experiencia tan vívida, tan personal, tan cierta, podría ser solo una función de tu conciencia, no una propiedad del universo. Porque el universo, según la relatividad, no tiene presente, solo tiene eventos, coordenadas. Y esos eventos ya son. Pero esto no significa que todo esté escrito, ni que no tengas libertad. Significa que el tiempo, como lo entiendes, es una perspectiva, una forma de mirar. Igual que puedes ver una escultura desde distintos ángulos, puedes ver el tiempo desde distintas trayectorias. Pero la escultura ya está allí, completa. Tú eliges desde dónde observarla. Y eso es profundamente perturbador. Porque si el futuro ya existe, puedes cambiarlo. Y si lo cambias, es porque ya estaba cambiado. ¿Dónde queda tu voluntad? ¿Dónde queda el azar? ¿Dónde queda la historia? Si todo está fijo. Algunos dirán que esta visión elimina el libre albedrío. Otros, que lo redefine. Porque tal vez lo que eliges ya está escrito, pero también lo está el hecho de que lo elijas. Y esa es otra forma de libertad. Aquí es donde el tiempo comienza a parecerse más a una ilusión construida por la mente que a una sustancia física. Porque en la física relativista, no hay un maestro de ceremonias que diga, este es el presente. No hay campanadas cósmicas, solo hay eventos, relaciones, trayectorias. Tú eliges cómo moverte, y en ese movimiento fabricas tu línea temporal. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es el ahora? Según Einstein, no es una propiedad del universo. Es una percepción, una sensación, un marco de referencia. Tú sientes que hay una hora porque tu conciencia organiza sus datos en una secuencia. Pero esa secuencia no es universal. Es tuya, y eso significa que, en cierto modo, tú creas tu tiempo. No lo descubres, lo fabricas, instante a instante, mientras navegas por el espacio-tiempo. ¿Te parece desconcertante? Lo es, pero también es hermoso.
porque quiere decir que cada uno de nosotros vive en su propio universo de experiencias temporales, que el tiempo no es un tirano absoluto, sino una danza de perspectivas, que lo que tú llamas presente es una elección, una forma de ordenar lo que vives, y si eso es así, entonces tal vez también puedas transformarlo. En los próximos capítulos, iremos más allá, porque la relatividad fue solo el primer golpe. Lo que viene a continuación, la cuántica, la termodinámica, la conciencia, desmoronará aún más la idea de que el tiempo es real. Así que prepárate. Porque si lo que Einstein nos enseñó es cierto, entonces el universo no fluye. Solo tú lo haces. Si la relatividad nos enseñó que el tiempo es relativo, la mecánica cuántica nos lanza aún más lejos, hacia un territorio donde la noción misma de pasado, presente y futuro comienza a resquebrajarse hasta volverse irreconocible. Porque cuando miras de cerca, no con los ojos, sino con las matemáticas, los detectores y la mente abierta, descubres que en el mundo subatómico no existe un reloj que marque un ritmo fijo, ni una historia que transcurra de forma continua. En su lugar hay saltos, caos, ambigüedad y una verdad inquietante. El tiempo, tal como lo conocemos, podría no existir en absoluto. Imagina una partícula. No está en un lugar definido, ni sigue un camino determinado. Está en un estado de superposición, en múltiples posibilidades simultáneamente, hasta que la observas. Entonces, colapsa, se decide, adquiere una posición. Pero antes de eso, no hay trayectoria, ni historia, solo probabilidades. En este reino, hablar de una línea temporal no tiene sentido. No hay una secuencia de eventos clara. Hay eventos posibles, futuras ramificaciones, pasados borrosos. El tiempo no fluye. El tiempo simplemente no es. Y aquí viene lo asombroso. Las ecuaciones fundamentales de la física cuántica, como la famosa ecuación de Schrödinger, son atemporales. No tienen un tic-tac. No distinguen entre pasado y futuro. Son simétricas. Las leyes que rigen las partículas elementales no saben si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás. Eso lo decides tú, con tu percepción, con tu medición, con tu presencia. Y esto es más que un detalle técnico. Es un cambio radical de paradigma. Porque si el tiempo no está en las ecuaciones, ¿dónde está? Algunos físicos, como Julian Barbour, proponen que no está en ninguna parte, que el universo es una colección de instantes congelados, de configuraciones posibles que no tienen una relación temporal entre sí, que lo que tú llamas tiempo es solo el recorrido que tu conciencia hace por estas configuraciones. El cambio entonces no es un proceso que ocurre en el tiempo, el cambio es lo que produce la ilusión de tiempo. En otras palabras, lo que percibes como flujo temporal es en realidad una transición entre estados cuánticos. No hay un hilo continuo que una esos estados. No hay una película proyectada. Hay fotogramas y tú los atraviesas. O mejor dicho, tú los colapsas. Cada vez que prestas atención, cada vez que haces una medición, cada vez que interactúas, estás eligiendo de forma probabilística uno de esos estados posibles. Y en esa elección, fabricas el tiempo. Pero esto no significa que tú controlas el tiempo. Significa que el tiempo no tiene existencia independiente. Que no hay un pasado esperando detrás, ni un futuro por delante. Solo hay potencialidad, que se vuelve realidad cuando tú entras en la ecuación. Esta es la idea del observador cuántico, tan polémica, tan poderosa, tan profundamente incomprendida. No se trata de que la realidad dependa de ti en un sentido egocéntrico. Se trata de que sin relación, sin interacción, sin colapso, no hay tiempo, solo un mar infinito de posibilidades. Este mar tiene nombre, la función de onda. Un objeto matemático que describe todos los estados posibles de un sistema. Y esa función, mientras no se observa, evoluciona de forma predecible pero reversible. Es decir, no distingue entre ayer y mañana. Pero cuando se colapsa, elige. Y ese acto de elección, aparentemente instantáneo, impredecible, discontinuo, es lo que tú experimentas como presente. ¿Te das cuenta? El tiempo cuántico no fluye. Salta, brinca, colapsa. No hay continuidad, no hay historia previa, solo hay saltos. Esto tiene consecuencias filosóficas enormes, porque si el tiempo emerge del acto de observar, entonces la realidad que vives no está escrita, hasta que tú la miras. El pasado no es un archivo guardado. El futuro no es una ruta programada. Ambos son construcciones, y tú eres el constructor. Pero esto también es un desafío,
porque implica que no hay una narrativa objetiva, que el tiempo que tú experimentas podría no coincidir con el de otro observador, que el orden de los eventos puede ser relativo, que lo que tú percibes como antes puede ser después para otro sistema. Esta relatividad cuántica del tiempo ha sido explorada en teorías como la de los relojes cuánticos entrelazados, donde dos sistemas pueden no estar de acuerdo sobre cuál evento ocurrió primero. En este contexto, hablar de causa y efecto se vuelve un acto de fe, no de certeza. Y sin embargo, tú vives en el tiempo, lo sientes, lo sufres, lo amas. ¿Cómo reconciliar esa experiencia con un mundo cuántico que parece no necesitar tiempo en absoluto? Aquí es donde surge una propuesta fascinante, que el tiempo es una propiedad emergente, que solo aparece cuando un número suficiente de partículas interaccionan, cuando un sistema alcanza un grado de complejidad tal que necesita recordar estados anteriores. El tiempo, en esta visión, es una ilusión estadística, un efecto secundario de la complejidad. Esto nos lleva al borde de una pregunta increíblemente profunda. ¿Y si el tiempo solo existe en los sistemas capaces de recordarlo? ¿Y si la conciencia, con su capacidad de percibir secuencias, es el ingrediente indispensable para que el tiempo exista en absoluto? En otras palabras, sin memoria, no hay pasado, sin expectativa, no hay futuro, sin conciencia, no hay ahora. La física cuántica no niega el tiempo, pero sí lo transforma, lo descompone, lo problematiza. Nos obliga a abandonar la idea de que hay un reloj cósmico que marca el ritmo del universo. En su lugar propone una sinfonía de posibilidades que se concretan cuando tú las escuchas. Y en ese acto, nace el tiempo. Así que cuando mires tu reloj, recuerda, ese tic-tac no es el sonido del universo, es el eco de tu propia mente tratando de organizar el caos. No es el tiempo lo que ves avanzar, sino tu interpretación de una realidad que no se deja atrapar. En el fondo, no hay una línea, hay una espuma cuántica, una danza sin coreografía, un juego en el que tú eres tanto espectador como creador. Y si eso es cierto, entonces el tiempo que vives es, al mismo tiempo, real e ilusorio. Es real porque lo sientes, es ilusorio porque no existe fuera de ti. No hay pasado, no hay futuro, solo hay la posibilidad y tú. Durante toda tu vida te han dicho que el tiempo fluye, que avanza, que corre como un río incesante del pasado hacia el futuro. Pero hoy quiero invitarte a dar un paso atrás, a suspender por un momento esa suposición que parece tan obvia. Porque ¿y si no fuera el tiempo el que fluye? ¿Y si el único movimiento real fuera el tuyo, el de tu conciencia, el de tu atención, el de tu experiencia? ¿Y si tú no estás dentro del tiempo, sino que el tiempo está dentro de ti? Imagina un libro. No un libro cualquiera, sino uno en el que todas las páginas ya están escritas. Tu historia entera, tus primeros pasos, tus errores, tus éxitos, tus lágrimas, tus silencios, ya están allí, desde la primera hasta la última línea. El libro no cambia, no se escribe mientras lo lees, ya está completo. Pero tú solo puedes ver una página a la vez. Tu conciencia recorre ese libro línea por línea, página por página, creyendo que la historia está ocurriendo en ese instante, cuando en realidad ya está ahí desde siempre. ¿Es posible que eso sea lo que estás experimentando como tiempo? Esta es la visión del universo bloque, pero llevada a su consecuencia más íntima. Porque si todo ya está inscrito en la estructura del espacio-tiempo, entonces lo que tú llamas presente es solo una sección que tu mente ilumina momentáneamente. El resto sigue existiendo. Tu pasado, tu futuro, incluso versiones alternativas de ti mismo están allí, congeladas en esa estructura tetradimensional. Pero tú no puedes acceder a ellas, excepto mediante la memoria o la imaginación. Y ambas están teñidas por la percepción actual. Lo inquietante de esta visión no es solo que el tiempo no fluya, es que tal vez el movimiento lo pongas tú. Porque tú eres la aguja que avanza. Tú eres el lector que pasa la página. No hay un río por donde todo corre. Hay una conciencia que atraviesa, que construye, que interpreta. El universo es un paisaje inmóvil. Tú eres el viajero. Y si lo piensas, esto se parece mucho a cómo experimentas el mundo. El reloj marca una hora, pero tú puedes sentir que el tiempo se acelera o se detiene. Un minuto puede parecer eterno, si estás esperando una llamada importante. Una hora puede volar si estás enamorado. El tiempo objetivo y el tiempo subjetivo rara vez coinciden. ¿Por qué? Porque el primero no fluye, solo marca. El segundo,
Eres tú, tus emociones, tu atención, tu estado de conciencia. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando entras en ciertos estados mentales, como la meditación profunda, o el sueño, o una crisis emocional intensa, el tiempo desaparece. No porque deje de existir, sino porque tu conciencia deja de medirlo. No hay secuencia, no hay antes ni después. Solo hay una hora prolongado, denso, expandido o colapsado. En esos momentos no estás en el tiempo, estás en ti. Entonces, ¿quién fluye? Quizá la pregunta no sea si el tiempo fluye, sino si tú eres quien se mueve por un universo estático. Como un lector que recorre con la mirada una pintura infinita, tu conciencia va de instante en instante, reconstruyendo una secuencia que no está realmente allí. Como cuando ves una película, no hay movimiento en cada fotograma, pero tú lo creas con tu percepción. La ilusión del flujo está en ti, no en la película. Esto también significa que el pasado y el futuro no son cosas que están en algún lugar, esperando por ti. Son construcciones. El pasado lo reconstruyes a través del recuerdo, que no es una copia perfecta, sino una recreación. Y el futuro es una expectativa, una proyección de posibilidades basada en patrones. Nada de eso es real de la forma en que creemos, pero lo sentimos como real, y eso le da poder. En este punto, la física y la filosofía se dan la mano. Porque desde la física cuántica hasta la fenomenología de la conciencia, la idea que emerge es la misma. El tiempo no es un objeto, ni una dimensión por la que te deslizas pasivamente. Es una experiencia, un fenómeno emergente. Algo que surge de la forma en que tú, como observador consciente, interactúas con la realidad. Y si eso es cierto, entonces tú eres mucho más poderoso de lo que crees. Porque tú no estás limitado por el tiempo. Tú lo creas. No eres víctima de un flujo inexorable. Eres el ojo que lo proyecta, el ser que lo atraviesa, el agente que instante a instante decide cómo percibir, cómo actuar, cómo vivir. Esto no significa que todo sea relativo y que puedas viajar al pasado con solo pensarlo. Pero sí significa que el único tiempo que realmente existe para ti es este, el ahora. No el ahora del reloj, no el ahora que otros te imponen, sino el ahora que tú habitas, con tus sentidos, con tus pensamientos, con tu atención. Ese ahora no fluye. Está ahí, esperando a que lo reconozcas. Por eso, la próxima vez que digas el tiempo vuela, tal vez deberías decir, yo estoy volando. Porque eres tú quien cambia. Eres tú quien recorre ese paisaje invisible que llamamos realidad. Y si aprendes a habitar cada instante como si fuera eterno, descubrirás que en el fondo lo es. No porque dure para siempre, sino porque es lo único que realmente tienes. El tiempo no fluye, tú sí, y en ese fluir se revela tu libertad. Porque si el tiempo no te arrastra, si no es un río sino un espacio, entonces tú puedes detenerte, puedes contemplar, puedes elegir, y en esa elección, en esa conciencia, nace tu verdadero poder, el de vivir no como esclavo del tiempo, sino como su creador. Imagina despertar en un universo donde los relojes no marcan las horas, donde no hay antes ni después, donde los eventos no tienen un orden fijo. Imagínalo de verdad. Un mundo donde los árboles florecen antes de nacer, donde las estrellas explotan antes de formarse, donde la memoria no conduce al pasado sino a posibilidades caóticas. Ese universo no es una ficción. Es el universo que Carlo Rovelli nos propone mirar. Un universo sin tiempo. Rovelli, físico teórico y uno de los principales desarrolladores de la gravedad cuántica de bucles, ha dedicado su vida a comprender la estructura más íntima de la realidad, y ha llegado a una conclusión tan radical como bella. El tiempo no existe a nivel fundamental. No es una sustancia, ni una dimensión, ni una entidad flotando por ahí. Es una apariencia, un fenómeno emergente que solo tiene sentido en ciertas condiciones. Pero si desmontas la realidad pieza por pieza, el tiempo desaparece. En su libro El orden del tiempo, Rovelli nos guía por una desconstrucción elegante y profunda. Primero, elimina el flujo del tiempo. Como ya vimos, ni la relatividad ni la mecánica cuántica requieren que el tiempo fluya. Después, borra la idea de un presente universal. Lo que es ahora para ti no lo es para otro. Luego, ataca la flecha del tiempo, ese supuesto avance constante hacia el futuro, esa entropía que crece y desordena todo. Pero incluso eso, según Rovelli, es una ilusión causada por nuestra ignorancia. Aquí es donde la termodinámica entra en escena. Porque la famosa flecha del tiempo
no surge de las leyes fundamentales, que son simétricas en el tiempo, sino de nuestra percepción del desorden. La entropía crece porque miramos el mundo desde un punto de vista parcial. No vemos todos los detalles, no conocemos todas las variables, y esa ignorancia crea la ilusión de dirección. Vemos un vaso romperse, pero nunca recomponerse, no porque sea imposible, sino porque las probabilidades de que ocurra espontáneamente son astronómicamente pequeñas, pero no nulas. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambia? ¿Qué se mueve, si no es el tiempo? Rovelli dice que cambian las relaciones entre las cosas. No existe un tiempo universal para todas las partículas. Cada una tiene su propia percepción del cambio, de la secuencia. El tiempo, según esta visión relacional, es solo la manera en que un sistema cambia respecto a otro. No es un escenario, es una relación. Imagina que el universo es una red. No una red física, sino una red de interacciones. Cada nodo es un evento, una partícula, una vibración. No hay coordenadas absolutas. No hay relojes sincronizados. Solo hay relaciones. Cuando una cosa cambia respecto a otra, decimos que ha pasado tiempo. Pero eso es solo una forma de hablar. No hay un reloj maestro, solo hay danza, una danza cósmica de correlaciones. En este escenario, todo lo que tú llamas pasado es una reconstrucción basada en huellas. Las memorias en tu cerebro, las arrugas en tu piel, las fotografías, los textos, las cicatrices, todas son pistas que usas para construir una narrativa. Pero esas huellas no son el pasado, son el presente. Son configuraciones actuales que tú interpretas como evidencia de algo anterior. El pasado no está guardado en un cajón cósmico, está en ti. Y lo mismo ocurre con el futuro. No existe como un lugar al que te diriges. Es una extrapolación de patrones, una conjetura basada en regularidades. Nada te garantiza que mañana amanecerá. Solo la experiencia, la estadística, la fe. Pero el futuro no está escrito. No porque sea incierto, sino porque no está. Aún no es. Entonces, ¿dónde quedas tú? Si el tiempo no fluye, si el presente es relativo, si el pasado es una interpretación y el futuro una conjetura, ¿qué queda? Queda la experiencia, queda la conciencia, queda esa chispa que observa, que recuerda, que anticipa. Esa chispa es el punto de referencia. Tú no estás en el tiempo está en ti, o más precisamente, está en tu forma de relacionarte con el mundo. Rovelli propone que abandonemos la idea de un tiempo universal y aceptemos una visión relacional, donde cada partícula, cada campo, cada ser consciente, experimenta su propio ritmo, su propia melodía. No hay una sinfonía cósmica con un metrónomo común. Hay millones de instrumentos tocando a su manera, en una complejidad que no puede ser reducida a una sola línea de tiempo. Y sin embargo vivimos como si el tiempo fuera una cuerda que nos ata. Lo medimos, lo sufrimos, lo vendemos, lo matamos. Pero si el tiempo no existe, ¿cómo puede hacernos tanto daño? Porque hemos construido nuestro mundo sobre su idea, no sobre su realidad. Y como toda ficción colectiva, el dinero, las fronteras, las reglas, el tiempo tiene poder porque lo creemos, porque lo vivimos. Pero eso también quiere decir que podemos liberarnos. No se trata de negar la existencia del cambio. Las cosas cambian, se transforman, se agotan. Pero el tiempo como sustancia es una forma de ordenar ese cambio. No un ente que gobierna el universo. Comprender esto es un acto de desmitificación y de libertad. Porque si el tiempo es una ilusión útil, entonces podemos usarlo sin ser esclavos de él. Podemos respetar los ritmos sin confundirlos con condenas. Podemos vivir más presentes, más conscientes, más conectados con la experiencia directa, sin obsesionarnos con lo que fue ni angustiarnos por lo que vendrá. Rovelli no propone una evasión mística. Propone una física sin relojes, una realidad más desnuda, más cruda, más fascinante. Y en esa realidad, tú no eres una hoja arrastrada por el río del tiempo. Eres un nodo consciente en la red de lo real. Eres un instante que brilla, no en el tiempo, sino en el ser. ¿Qué es lo que realmente marca la dirección del tiempo? ¿Qué es lo que te hace sentir que hay un antes y un después? Si las leyes fundamentales de la física son simétricas, si no distinguen entre pasado y futuro, ¿por qué entonces tú sí lo haces? ¿Qué es lo que le da sentido a esa flecha invisible que apunta siempre hacia adelante, que te impide retroceder, que parece empujarte sin descanso? La respuesta, según muchos físicos, no está en la mecánica cuántica, ni en la relatividad,
sino en algo mucho más cotidiano, el calor. Sí, el calor. Ese fenómeno tan común, tan familiar, tan aparentemente banal, podría ser la clave para entender por qué sientes que el tiempo avanza. Y en el centro de esa idea se encuentra la segunda ley de la termodinámica, una ley que no describe cómo se comporta una partícula individual, sino cómo actúan grandes conjuntos de ellas. Según esta ley, en un sistema cerrado, el desorden, o entropía, siempre aumenta. Y esa asimetría, ese crecimiento del desorden, es lo que define la dirección del tiempo. Imagina una taza de café caliente. Al dejarla sobre la mesa, poco a poco pierde calor, hasta que se iguala con la temperatura del ambiente. El proceso es irreversible. ¿Nunca has visto una taza de café absorber espontáneamente calor del aire y calentarse sola? No porque esté prohibido por las leyes fundamentales, sino porque es extremadamente improbable. Las partículas del universo tienden a distribuirse en formas cada vez más desordenadas. Esa tendencia estadística es la que da origen al tiempo tal como lo experimentas. En otras palabras, el tiempo podría ser una manifestación de la ignorancia, una consecuencia de que no puedes ver ni controlar cada una de las trillones de partículas que componen la materia. Porque si pudieras, verías que las ecuaciones no tienen flecha, solo describen cambios. Pero al no poder ver todo, tu mente organiza esos cambios según un patrón, del orden al desorden, del frío al calor, de la forma a la dispersión. Y ahí aparece el tiempo, no como una sustancia, sino como un efecto secundario del caos. Este tiempo térmico, como lo llaman algunos, no es un tiempo absoluto, es un tiempo contextual, solo emerge en sistemas grandes, con muchas partículas, cuando hay procesos irreversibles. En un sistema cuántico aislado de pocas partículas, no existe. Pero cuando la complejidad crece, como ocurre en un cerebro humano, o en una estrella que muere, o en el universo en expansión, la entropía dicta el ritmo. Y ese ritmo es lo que tú percibes como pasado y futuro. Esta idea nos lleva a una imagen asombrosa, la de un universo sin tiempo al principio. En los primeros instantes tras el Big Bang, el cosmos estaba en un estado extremadamente ordenado. Toda la energía estaba concentrada. La entropía era bajísima. Y precisamente por eso, el tiempo pudo nacer. Porque desde ese estado improbable, la entropía comenzó a aumentar. Y ese aumento es lo que tú interpretas como la evolución del universo. Si el cosmos hubiera comenzado en un estado de máxima entropía, nada habría cambiado jamás. No habría tiempo. Solo un presente eterno. Entonces, ¿por qué el universo comenzó en un estado tan ordenado? Nadie lo sabe. Es uno de los mayores misterios de la cosmología. ¿Fue azar? ¿Fue una condición inicial impuesta? ¿O es solo una ilusión, provocada por nuestra posición en la línea del tiempo? Algunos científicos, como Sean Carroll, han especulado con la existencia de un multiverso térmico, donde cada universo tiene su propio origen del tiempo, su propio gradiente de entropía. Otros, como Roger Penrose, proponen que el universo tiene ciclos, y que la entropía se reinicia de alguna forma desconocida. Pero en todos estos escenarios una cosa queda clara: el tiempo, ese que experimentas con tanto peso, con tanta urgencia, con tanta emoción, podría no ser más que el eco de una estadística, una función de la temperatura, una ilusión provocada por la forma en que el calor se dispersa. Tú no sientes el paso del tiempo, sientes la pérdida de energía, la transformación de lo ordenado en lo informe, y a eso le das un nombre: tiempo. Esto tiene implicaciones filosóficas profundas, porque significa que el tiempo no es una sustancia básica de la realidad, sino una propiedad emergente, algo que aparece cuando hay suficientes elementos interactuando, cuando hay un observador incapaz de ver todo. El tiempo es ignorancia organizada, es desinformación acumulada, es la historia que cuentas cuando no puedes acceder al libro completo. Y esto también significa que el tiempo, como cualquier otro fenómeno emergente, podría desaparecer. En regiones del universo donde no hay gradientes térmicos, como en un agujero negro o en el vacío más profundo, el tiempo podría desvanecerse. No porque se detenga, sino porque no tiene sentido. No hay cambio, no hay observador, no hay entropía, solo quietud. Entonces, ¿dónde quedas tú? Eres un sistema complejo, un amasijo de átomos y sinapsis que por razones aún incomprendidas ha desarrollado conciencia, y esa conciencia organiza su experiencia en una narrativa, una sucesión de momentos, una línea que se llama tiempo. Pero si el tiempo es una propiedad emergente de sistemas complejos, entonces tú lo creas, o mejor dicho,
lo sufres, lo piensas, lo temes, pero también lo modelas, porque puedes vivir atrapado en él, contando los segundos, los años, los arrepentimientos. O puedes detenerte, mirar la taza de café que se enfría, y comprender que ese proceso simple, banal, es el corazón mismo del universo, que en esa pérdida de calor está el secreto de tu memoria, de tu historia, de tu existencia, y que tal vez comprender el tiempo no significa dominarlo, sino aceptarlo, no como una cadena, sino como una llama, frágil, fugaz, pero profundamente tuya. ¿Has sentido alguna vez que un solo instante se alarga como una eternidad? ¿O que las horas se evaporan cuando estás inmerso en algo que amas? Entonces ya lo sabes, aunque no puedas explicarlo, el tiempo no es igual para todos. No es igual para ti mismo en cada momento. No es una constante, no es una línea, es una percepción, un estado mental, una forma de estar en el mundo, y quizá sea la forma más profunda que tienes de habitar la realidad. Aquí es donde las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente y la física se encuentran. Porque aunque todas ellas investigan desde ángulos distintos, están comenzando a converger en una idea sorprendente: el tiempo, tal como lo vives, no es algo que te llega desde fuera, sino algo que tú produces desde dentro. No es un flujo que atraviesa tu vida, es una narrativa que tu conciencia fabrica para darle sentido al caos. Tu cerebro no es un cronómetro, no mide segundos, no tiene relojes internos que marquen el ahora universal. Lo que tiene son redes neuronales que integran información, que comparan estados, que almacenan recuerdos y proyectan expectativas. Esa integración es lo que produce tu sensación de continuidad. Esa tensión entre lo que fuiste, lo que eres y lo que esperas ser, es lo que da origen al tiempo subjetivo. Sin memoria, no hay pasado. Sin atención, no hay presente. Sin imaginación, no hay futuro. Todo el tiempo que experimentas está en ti. La neurociencia ha demostrado que incluso la duración de los segundos es una ilusión. Cuando estás aburrido o en una situación incómoda, el tiempo parece avanzar lentamente. Cuando estás emocionado o profundamente concentrado, los mismos minutos vuelan. Esto no es una metáfora, es un hecho observable. Tus sistemas atencionales alteran la percepción temporal. Tu mente estira o encoge el tiempo según el contexto emocional y la carga cognitiva. Entonces, ¿qué es más real? ¿El tiempo del reloj o el tiempo que tú sientes? Pero vayamos más lejos, porque no solo tu atención altera el tiempo, también tu cultura, tu idioma, tu experiencia personal. Algunas lenguas no conciben el tiempo como una línea, sino como un espacio. En Aymara, por ejemplo, el pasado está delante, porque lo puedes ver, y el futuro está detrás porque aún no lo conoces. En algunas tribus amazónicas no existe el concepto de mañana como lo entiendes tú. Eso cambia radicalmente cómo se organiza la vida, las prioridades, las decisiones. ¿Te das cuenta? La estructura del tiempo no está en la naturaleza, está en tu mente y en tu cultura. La psicología del tiempo también nos muestra que el trauma puede congelar el tiempo. Un evento doloroso, inesperado, puede quedar atrapado en la memoria como si aún estuviera ocurriendo. Las personas que han vivido guerras, abusos o accidentes, muchas veces reviven esos momentos una y otra vez, no en el pasado, sino en un presente eterno. Para ellos el tiempo no ha avanzado. La herida no cicatriza porque el reloj interno sigue detenido, y esa detención no se ve desde fuera, pero consume la vida. En el otro extremo, la meditación y los estados alterados de conciencia pueden disolver el tiempo. Quienes practican mindfulness o alcanzan estados místicos profundos, a menudo describen una sensación de eternidad suspendida. No hay prisa, no hay urgencia, no hay después, solo un presente expandido, absoluto, luminoso. Ese estado no niega el tiempo, lo trasciende, lo reemplaza por una forma más directa de estar, sin narración, sin destino, solo ser. Y es ahí donde la física y la conciencia vuelven a encontrarse. Porque sí, como hemos visto, el tiempo no existe en las ecuaciones fundamentales, y si tampoco existe en la estructura básica de la conciencia, entonces, ¿qué es lo que está ahí realmente? Solo correlaciones, solo información, solo relaciones entre eventos, entre estados, entre momentos. Y la conciencia es el nodo más complejo de esas relaciones. Es la instancia que une lo cuántico con lo vivido. Es la que convierte las potencialidades en historias. La filósofa Susan Langer decía que el tiempo no es algo que medimos, sino algo que simbolizamos.
No existe el tiempo puro. Solo hay actos que representamos como antes o después. Solo hay cambios que interpretamos como evolución. Pero en realidad, todo ocurre en un solo instante. Uno prolongado, uno que no se repite, uno que no avanza, solo se transforma, solo se despliega. Como un poema que ya está escrito, pero que solo cobra vida cuando alguien lo lee. Y tú eres ese lector. Tú con tu memoria, con tus expectativas, con tu conciencia. Tú eres quien transforma los estados físicos en experiencias temporales. Eres el que ata los nudos de la historia. Eres quien convierte el caos cuántico en narrativa humana. No hay pasado sin tu recuerdo. No hay futuro sin tu imaginación. No hay ahora sin tu atención. El tiempo, eres tú. Esto no es una metáfora espiritual. Es una implicación directa de lo que la física moderna, la psicología contemporánea y las tradiciones contemplativas han estado diciendo desde distintos ángulos. El tiempo no está ahí afuera, está aquí adentro. Y eso cambia todo, porque significa que tú no eres una víctima del tiempo. No eres una hoja arrastrada por un río. Eres el río, eres la corriente, eres el que decide si avanza o se detiene. Eres el que elige cómo mirar cada instante. Y si eso es cierto, entonces puedes cambiar tu tiempo. Puedes ralentizarlo si lo habitas con plenitud. Puedes acelerarlo si vives en automático. Puedes sanarlo si lo observas con compasión. Puedes ampliarlo si lo compartes. Porque el tiempo, en su forma más íntima, no es un número, es una vivencia, es la textura de tu conciencia. Así que la próxima vez que mires el reloj, pregúntate, ¿estás midiendo el mundo o estás midiendo tu estado interior? Y recuerda que más allá de todas las teorías, de todos los relojes atómicos, de todas las leyes físicas, hay algo que nadie puede negar, que tú estás aquí, ahora. Y en ese ahora está todo el universo, vibrando, esperando, observándote. Ahora, esa palabra que parece tan inocente, tan cotidiana, tan simple. Ahora te llamo, ahora lo entiendo, ahora mismo. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar qué significa realmente el ahora? ¿Qué es ese instante fugaz que parece dividir el pasado del futuro? Ese punto que jamás puedes atrapar del todo, porque en el momento en que lo nombras, ya ha pasado. ¿Existe de verdad el presente? ¿O es solo una ilusión más, construida por tu mente para dar estabilidad a lo que en realidad es un universo en perpetuo cambio? La ciencia lleva siglos intentando responder a esa pregunta, y la conclusión, aunque incómoda, es cada vez más clara. El ahora no es una propiedad objetiva del universo. No hay una lámina de presente que corte el espacio-tiempo y diga, esto es lo que está ocurriendo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el presente depende del observador. No hay simultaneidad absoluta. Lo que para ti es ahora, para otro, a millones de años luz de distancia, podría ser el pasado o el futuro. No existe una hora universal. Solo hay eventos en diferentes lugares, cada uno con su propia coordenada espacio-temporal. Es decir, el presente no existe como tal, es una construcción. Y sin embargo, tú lo vives, lo sientes, lo experimentas como el único tiempo real. No vives en el pasado. Esos son recuerdos, ni en el futuro. Esos son proyecciones. Solo puedes actuar, sentir y decidir en el ahora. Entonces, ¿cómo reconciliar ese choque entre tu experiencia subjetiva y la estructura objetiva del universo? ¿Cómo puede algo tan central para tu vida ser, en el fondo, una ilusión? La clave está en la conciencia, más específicamente, en cómo tu cerebro procesa el tiempo. El neurocientífico David Eagleman ha demostrado que lo que tú llamas presente es, en realidad, una ventana de integración. Tu cerebro no recibe la información del mundo en tiempo real. Cada estímulo, una imagen, un sonido, una caricia, llega en diferentes momentos, pero tu mente lo sincroniza en una pequeña franja de tiempo, de unos pocos cientos de milisegundos, para darte la sensación de un presente coherente. Lo que tú sientes como ahora, ya ha pasado. Es un promedio, una edición, una ilusión útil. Esto significa que vives permanentemente en el retraso, que tu presente no es el presente del universo, sino un eco organizado por tu sistema nervioso. Entonces, ¿dónde está el verdadero ahora? Si cada cerebro lo construye a su manera, si cada ser consciente tiene su propio retardo, podemos hablar de un único ahora. O más bien, el ahora no existe y solo existen millones de reconstrucciones parciales del tiempo. La física cuántica también tiene algo que decir.
En ciertos enfoques, como la mecánica cuántica relacional, lo que existe no son los estados absolutos del universo, sino las relaciones entre sistemas. Es decir, el estado de algo solo tiene sentido en relación a otro sistema. Y lo mismo ocurre con el tiempo. No hay un tiempo objetivo, solo hay tiempo entre cosas. Y ese ahora que tú percibes es la forma en que tú, como sistema complejo, te relacionas con los demás sistemas. El presente no es algo que esté ahí afuera, es algo que emerge en la interacción. Pero entonces, ¿por qué necesitamos tanto creer en el ahora? ¿Por qué nos aferramos a esa idea como si fuera el último refugio de la identidad? Porque sin él no hay acción, no hay decisión, no hay conciencia. El ahora es el escenario donde ocurren todos tus actos. Es donde emerge la atención, donde surge la emoción, donde se decide el sentido. El pasado está muerto, el futuro aún por nacer. El ahora es el único tiempo vivo. Y quizás esa sea su paradoja más profunda, porque aunque no exista objetivamente, es el único tiempo real para ti. Y en ese sentido, no hay contradicción. La realidad física puede prescindir del ahora, pero la conciencia no puede. Tú no puedes, porque tú eres el ahora. Tú eres el instante que se da cuenta, que observa, que recuerda, que anticipa, que elige. Algunas tradiciones filosóficas y espirituales llevan siglos afirmando esto. El budismo, por ejemplo, enseña que el sufrimiento nace del apego al pasado y la ansiedad por el futuro, y que solo en el presente puede hallarse la paz. Pero ese presente no es un punto, es una apertura, es un estado de presencia, no una coordenada. Es la disposición a habitar lo que es, sin juicios, sin huir, sin correr. Y en ese estado, el ahora deja de ser un instante fugaz y se convierte en eternidad. Porque el ahora no tiene duración, no se puede atrapar, no tiene bordes. Cuando tratas de agarrarlo se desvanece, pero cuando lo habitas, se expande. Y entonces descubres que no hay necesidad de correr hacia el futuro ni de huir del pasado. Todo lo que importa, todo lo que realmente existe, está aquí. No porque el ahora sea un punto privilegiado del universo, sino porque es el único punto donde tú puedes estar. Esto cambia radicalmente la forma en que entiendes tu vida. Porque si el ahora es una ilusión útil, una construcción neurobiológica, pero también el único lugar donde la experiencia ocurre, entonces tu poder está en la atención, no en el control del tiempo, sino en cómo lo vives. No puedes detener el reloj, pero puedes detener tu mente. Puedes elegir cómo mirar cada instante. Puedes entrar en el presente no como quien huye del pasado, sino como quien regresa a casa. Y eso, quizás, es lo más cercano que tenemos a la verdad. Que el ahora no es una propiedad del universo, sino un acto de conciencia, una chispa que ilumina el abismo, una puerta que siempre está abierta, pero que solo tú puedes cruzar. Imagina que estás observando una estrella lejana en el cielo nocturno. Su luz te parece inmediata, como si brillara justo ahora para ti. Pero lo que estás viendo no es el presente. Esa luz salió de la estrella hace millones de años. Lo que tú llamas ahora, en realidad es un eco antiguo que viajó por el vacío hasta llegar a tus ojos. Y mientras tú la observas, otra estrella colapsa en otra parte del universo. Tal vez ya ha dejado de existir y aún no lo sabes. En un universo tan vasto, ¿qué significa que algo ocurra al mismo tiempo? ¿Puede existir realmente la simultaneidad, o es otra ilusión más que se rompe al mirar con atención? Esta pregunta, que parece simple, derrumba una de las intuiciones más básicas que tenemos sobre la realidad. La idea de que hay un ahora que atraviesa todo el cosmos, como una línea sincronizada que une a todos los seres y todos los eventos. Durante siglos, esa fue la visión dominante. Newton creía en un tiempo absoluto, que avanzaba de forma uniforme y universal, sin depender de nadie ni de nada. Pero llegó Einstein, y con él, la relatividad. En su teoría de la relatividad especial, Einstein demostró que no existe una simultaneidad absoluta. Lo que tú consideras como dos eventos simultáneos, pueden no serlo para otro observador que se mueve a diferente velocidad, o se encuentra en otro punto del espacio-tiempo. Esto no es una opinión, es un hecho experimental. Dos relámpagos que caen al mismo tiempo para un observador quieto, pueden caer en momentos diferentes para otro que viaja a gran velocidad. La simultaneidad depende de la perspectiva. Este hallazgo es uno de los más desconcertantes de la física moderna, porque rompe con la idea de un presente compartido.
El universo no es como una película que todos miramos al mismo tiempo. Es como millones de películas que se reproducen desde distintos ángulos y velocidades. No hay una única cronología, hay muchas. Y eso significa que el ahora de alguien puede ser el pasado o el futuro de otro, literalmente. Entonces, ¿cómo organizamos la realidad? ¿Cómo entendemos la causalidad si no hay una línea clara que una todos los eventos en un orden común? Aquí entra en juego el concepto de cono de luz. Según la relatividad, cada evento en el espacio-tiempo tiene un pasado absoluto, todo lo que pudo haberlo influido, y un futuro absoluto, todo lo que puede ser influido por él. Lo que queda fuera de esos conos simplemente no puede afectar ni ser afectado. Para esos eventos, no hay un orden objetivo. Pueden ser vistos como antes o después dependiendo del observador. Es decir, no hay una respuesta definitiva, solo correlaciones. Esto nos lleva a una visión radicalmente diferente del tiempo y del universo. En lugar de imaginarlo como una línea que avanza, debemos imaginarlo como un bloque, un gigantesco bloque de espacio-tiempo, donde todos los eventos pasados, presentes y futuros existen ya. No se crean ni se destruyen, simplemente son. Esta es la llamada teoría del universo bloque, o eternalismo, defendida por muchos físicos contemporáneos. Según esta idea, tú no viajas por el tiempo. Eres una estructura estática en el bloque del universo. El tiempo no fluye. Solo tu conciencia lo hace, recorriendo una trayectoria ya trazada. Entonces, si todo ocurre ya en ese bloque, si el pasado, el presente y el futuro coexisten, podemos decir que todo ocurre al mismo tiempo. Sí, pero con una advertencia. No en el sentido de que tú puedas experimentarlo todo simultáneamente, sino en el sentido de que el tiempo no ordena la realidad, sino tu experiencia de ella. Es como un libro. Todas las páginas existen al mismo tiempo, pero tú las lees una por una. El lector crea la ilusión de progresión, pero la historia ya está escrita. Ahora bien, esta visión tiene consecuencias filosóficas profundas, porque si todo ya existe, ¿qué sentido tiene la libertad? ¿Dónde queda el libre albedrío? Eres solo un personaje en un guión fijo. Algunos dirán que sí, que todo está determinado, que tu vida es una película que solo estás descubriendo. Otros dirán que, aunque el bloque esté trazado, tú eres parte de su escritura, que tu conciencia no solo observa el tiempo, sino que lo genera. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta central. ¿Es la simultaneidad una ilusión perceptiva o una propiedad emergente de la conciencia? Porque si la simultaneidad no existe ahí fuera, pero tú la sientes, la piensas, la necesitas para vivir, entonces, como ocurre con el presente, quizás sea una ficción útil, una forma de ordenar la experiencia, no la realidad objetiva, sino la realidad vivida. La física cuántica también tiene algo que aportar. En ciertos experimentos, como el entrelazamiento cuántico, dos partículas pueden parecer influirse mutuamente de forma instantánea, sin importar la distancia. Ocurre esa interacción al mismo tiempo. Hay una simultaneidad cuántica que desafía la relatividad. La mayoría de los físicos cree que no hay transmisión de información. Por lo tanto, no hay violación de la causalidad. Pero aún así, estos fenómenos nos obligan a repensar lo que entendemos por tiempo y por evento. A veces, incluso la noción de causa y efecto se desdibuja. ¿Qué ocurre primero? ¿La elección del observador o el resultado? Nadie lo sabe con certeza. Entonces, ¿puede todo ocurrir al mismo tiempo? Si entendemos el mismo tiempo como una referencia absoluta, la respuesta es no. Pero si lo entendemos como la coexistencia de todos los eventos en el bloque espacio-temporal, entonces sí, todo ya es, todo ya fue, todo ya será. El universo no está sucediendo, está siendo. Y tú estás recorriendo una de sus infinitas sendas. Esto puede ser desconcertante, incluso aterrador, pero también puede ser liberador, porque te recuerda que tu experiencia del tiempo es única, irrepetible, profundamente humana, y que aunque el universo no necesite un presente, tú sí. Y en esa diferencia, en ese desajuste, en esa grieta, nace la conciencia, nace el asombro, nace el misterio. Cuando piensas en el tiempo, probablemente lo imaginas como una línea, una flecha que apunta en una sola dirección, que conecta el pasado con el presente y se proyecta hacia el futuro. Pero ¿y si esa línea no fuera la única posible? ¿Y si en lugar de un solo tiempo, existieran muchos? ¿Y si lo que conoces como el tiempo
fuera apenas una de varias dimensiones temporales posibles, como una sombra proyectada por una geometría más profunda que todavía no comprendes? Esta no es una pregunta caprichosa, es una hipótesis que muchos físicos teóricos están explorando seriamente. En física, el tiempo ha sido tradicionalmente tratado como una dimensión, la cuarta, después de las tres espaciales. Pero las ecuaciones de la relatividad general no discriminan entre el tiempo y el espacio de manera fundamental. Ambos forman parte del tejido del espacio-tiempo. La única diferencia real es que el tiempo tiene una dirección, una flecha, mientras que el espacio no. Puedes moverte hacia adelante o hacia atrás en el espacio, pero no en el tiempo. O al menos, eso parece desde tu experiencia cotidiana. Pero, ¿y si eso fuera solo una limitación de tu conciencia, y no de la estructura profunda del universo? Algunos modelos teóricos, como ciertas versiones de la teoría de cuerdas y la teoría M, postulan la existencia de más de 4 dimensiones. No solo espaciales, sino también temporales. Imagina un universo con 2 o incluso 3 dimensiones temporales. Un tiempo que no solo avanza, sino que también gira. O un tiempo que se curva sobre sí mismo. ¿Cómo sería experimentar una vida en ese universo? Tendrías múltiples pasados, varios futuros posibles coexistiendo simultáneamente. Podrías incluso moverte lateralmente en el tiempo, como lo haces en el espacio. Esta idea no es solo fascinante, también es desconcertante, porque implica que todo lo que sabes sobre causa y efecto, sobre antes y después, sobre identidad y continuidad, podría ser solo una interpretación limitada de una estructura más compleja. En un universo con múltiples dimensiones temporales, las reglas del juego cambian. No hay una sola flecha del tiempo, sino muchas. Y lo que tú llamas destino, podría ser apenas una coordenada en un mapa más grande. Pero, ¿hay alguna evidencia de que eso sea real? Por ahora, no directa. Pero sí hay indicios. Algunas formulaciones matemáticas de teorías cuánticas y cosmológicas funcionan mejor si se introducen dimensiones temporales adicionales. En particular, en modelos de espacio-tiempo euclidiano, se puede tratar el tiempo como una dimensión imaginaria, una herramienta matemática, que permite resolver problemas que de otro modo serían insolubles. Además, hay hipótesis en las que las fluctuaciones cuánticas primordiales del universo requieren una estructura temporal más rica que la que percibimos. Es decir, el universo temprano, el universo antes del tiempo como lo conocemos, podría haber tenido una forma distinta de temporalidad. Incluso en nuestra experiencia diaria, hay fenómenos que sugieren que el tiempo podría tener más de una cara. Por ejemplo, la diferencia entre el tiempo subjetivo, el que sientes al vivir, y el tiempo físico, el que marcan los relojes. También las paradojas temporales que surgen en la mecánica cuántica, como la retrocausalidad, la posibilidad de que eventos futuros influyan en el pasado, o el experimento del entrelazamiento cuántico, donde dos partículas parecen sincronizadas instantáneamente, más allá de toda distancia. Están conectadas a través de un canal temporal diferente. En la ciencia ficción, estas ideas se han explorado con imaginación ilimitada. Universos donde el tiempo corre en sentido inverso. Realidades donde los seres perciben múltiples flujos temporales. Civilizaciones que han aprendido a navegar el tiempo como tú navegas un río. Aunque estas historias son ficción, muchas se inspiran en posibilidades reales sugeridas por la física teórica. Y lo más intrigante es que, si estas dimensiones temporales existen, podrían estar aquí mismo, ahora mismo, solapadas con tu realidad, pero invisibles para tu conciencia. Aquí entra en juego una noción aún más radical, que tu mente, tu percepción del tiempo lineal, es una especie de filtro, un reductor de complejidad. Tú no percibes el universo como es, sino como puedes, y eso incluye el tiempo. Tal vez el tiempo no sea una línea, sino una red. Tal vez no sea una cuerda, sino una esfera. Tal vez el tiempo no sea una dimensión, sino muchas. Y tú solo ves una. Esta idea tiene implicaciones espirituales, filosóficas y existenciales. Porque si existen otras formas de tiempo, otros flujos, otros caminos, ¿quién eres tú realmente? ¿Eres solo la suma de lo que has vivido en una línea recta? ¿O eres también las posibilidades que nunca seguiste, las versiones de ti mismo que quedaron en dimensiones temporales no recorridas? Quizá no estás atrapado en una sola línea del tiempo. Quizá estás cruzando un laberinto temporal, y cada decisión, cada pensamiento, cada acto, abre puertas a otras realidades. Algunos físicos como Julian Barbour
Incluso han propuesto que el tiempo no existe en absoluto, que lo que existe es una colección de ahoras estáticos, instantáneas del universo, sin un orden intrínseco. Tu conciencia, al recorrer esas instantáneas, genera la ilusión de un flujo, pero en realidad, todo ya es, todo ya fue, todo ya será. El tiempo es una ilusión que surge cuando una mente consciente cruza un espacio de configuraciones posibles. Entonces, puede haber más de un tiempo. No solo puede. Es posible que ya los haya, solo que no los percibes, no los comprendes, no los experimentas directamente. Pero están ahí, escondidos en las ecuaciones, en las paradojas, en los sueños y en los silencios del universo. Y si es así, entonces todo lo que llamas destino, historia, futuro, vida, puede ser solo una de muchas versiones. Puede que estés viviendo una entre millones de historias posibles. Y puede que, en algún lugar, más allá de este tiempo, tú mismo ya hayas comprendido todo esto. La muerte, esa palabra que paraliza, que duele, que asusta, esa frontera última que todos sabemos que está ahí, pero que preferimos no mirar de frente. A lo largo de tu vida, el tiempo ha sido tu compañero constante. El ritmo que marca tus días, el flujo que moldea tus decisiones, el telón de fondo sobre el que se escribe tu historia. Pero ¿qué ocurre cuando ese tiempo se detiene? ¿Qué pasa cuando la conciencia abandona el escenario? ¿Es la muerte un final o es simplemente la salida del tiempo tal como lo conocemos? Desde el punto de vista biológico, morir es sencillo de describir. El corazón se detiene, el flujo sanguíneo cesa, las neuronas dejan de disparar, el cerebro apaga sus funciones, como una sinfonía que se silencia de golpe, y con ese apagón se pierde también la percepción del tiempo. Ya no hay antes ni después, no hay relojes, no hay movimiento, no hay recuerdos, pero aquí es donde se abre la gran incógnita. ¿Ese apagón es el final absoluto o es solo el final del tiempo subjetivo? Durante siglos, las tradiciones filosóficas y espirituales han intuido que el tiempo no es un absoluto, sino una condición de la vida consciente. San Agustín lo dijo claramente: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo, no lo sé. Y añadió: el tiempo existe porque yo lo mido. Y si esa medida desaparece, y si el observador se apaga, el tiempo sigue existiendo. La física parece darle la razón. Como vimos antes, sin un observador, sin una conciencia que distinga entre estados, no hay necesidad de tiempo. Las ecuaciones fundamentales del universo no lo requieren. El tiempo como flujo es una ilusión emergente. Entonces, si tú eres el que lo fabrica, al desaparecer tú, desaparece también el tiempo. ¿Es la muerte entonces una disolución no solo del cuerpo, sino del tiempo mismo? Aquí la física se une con la metafísica, porque si el tiempo es una percepción, entonces la muerte podría ser una salida de esa percepción, no una caída al vacío, sino un regreso a un estado sin flujo, sin cronología, sin duración. Algunos místicos lo han descrito como el eterno ahora, otros como una fusión con el todo, otros más, simplemente como el fin de la narración. Pero en todos los casos, hay una constante. El tiempo, tal como lo conocemos, deja de tener sentido. Imagina una vela que se apaga. No hay más llama, pero la cera sigue allí. El espacio sigue allí. Las partículas siguen existiendo. Solo el fuego, esa chispa de conciencia, ese flujo de experiencia, ha cesado. Quizá así sea la muerte, el fin del tiempo subjetivo, no del universo. Un cese de la secuencia, pero no de la existencia. Desde la neurociencia, hay fenómenos que nos invitan a pensar en esta dirección. Personas que han estado al borde de la muerte, en paros cardíacos, accidentes graves o experiencias cercanas, a menudo describen una distorsión radical del tiempo. Algunos dicen haber vivido una vida entera en unos segundos, otros, haber sentido una expansión del presente, una suspensión del flujo, otros más, haber salido completamente del tiempo, como si observaran su existencia desde fuera. ¿Qué significa eso? ¿Son alucinaciones químicas, como dicen algunos, o son vislumbres de una realidad donde el tiempo ya no se aplica? Quizá nunca lo sabremos con certeza. Pero lo cierto es que la muerte y el tiempo están íntimamente ligados. No temes a la muerte solo porque implique la desaparición del cuerpo. La temes porque implica la disolución de tu continuidad, de tu historia, de tu narrativa. Porque lo que tú eres, en buena medida, es una secuencia, una memoria en expansión, un relato que se cuenta a sí mismo.
Y si ese relato se detiene, ¿qué queda? Pero aquí hay algo hermoso, porque si aceptas que el tiempo no es absoluto, que el tiempo es algo que tú fabricas con tu conciencia, entonces tal vez la muerte no sea una ruptura, sino una transformación. Tal vez no sea el fin del ser, sino el fin del tiempo para ese ser. Tal vez, más allá del tiempo, haya otra forma de existir. Una que no necesita minutos ni años. Una que no se mide en ciclos ni relojes. Una que simplemente es. Las antiguas filosofías orientales ya lo sugerían. En el budismo, el ego, la identidad narrativa, es una ilusión. Y la iluminación consiste en ver más allá del tiempo, del yo, del apego. Morir, en ese sentido, no es algo que ocurre al final de la vida. Es algo que puede ocurrir ahora, en este instante, si trasciendes la ilusión del tiempo. En el hinduismo, el Atman, el yo profundo, no muere, porque no está atado al tiempo. Solo el cuerpo lo está, solo la historia, pero la esencia permanece. Incluso en la física moderna, hay quienes se atreven a especular con estas ideas. Algunos, como el físico Frank Tipler, han propuesto escenarios donde la conciencia podría sobrevivir más allá del universo observable, en estados atemporales de información pura. Otros, como Roger Penrose, han sugerido que la conciencia podría estar vinculada a procesos cuánticos no temporales, fuera del alcance de la entropía. ¿Es ciencia? ¿Es filosofía? ¿Es fe? Tal vez todo a la vez. Tal vez los límites ya no importen cuando hablamos de los bordes del tiempo. Entonces, ¿es morir salir del tiempo? Sí, en un sentido profundo. Es abandonar la secuencia, es cerrar el libro, es dejar de narrar. Pero puede que la historia no termine allí. Puede que simplemente cambie de forma, que pase de ser línea a ser círculo, o espiral, o silencio. Lo que queda claro es que la muerte no es el enemigo del tiempo, es su culminación, su desenlace, su reflejo más fiel, porque el tiempo en última instancia siempre conduce a él. Y paradójicamente, solo porque hay muerte, el tiempo cobra sentido. Solo porque hay un fin, valoras cada segundo. Solo porque hay una última página, lees con atención cada línea. Así, el tiempo y la muerte no son opuestos. Son compañeros, uno da forma al otro. Y ambos juntos te invitan a vivir con profundidad, con conciencia, con presencia, porque cada instante es irrepetible. ¿Qué ocurre si dejas atrás el reloj? ¿Qué pasa si cierras los ojos, dejas de contar los segundos y te entregas a la idea, tan perturbadora como liberadora, de que el tiempo no es real? No como una línea, no como una flecha, no como una sucesión implacable. Y si la conciencia puede existir más allá de esa estructura, y si hay algo al otro lado, no del tiempo como duración, sino del tiempo como ilusión. La palabra eternidad suele despertar imágenes confusas. Algunos la entienden como un tiempo sin fin, un hilo que se extiende para siempre. Pero eso es solo una prolongación del mismo juego. Una eternidad cronológica sigue siendo esclava del tiempo. La verdadera eternidad, la que plantean los sabios y los físicos más atrevidos, no tiene que ver con duración, sino con la ausencia de ella, con un estado puro del ser. Un lugar, si se le puede llamar así, donde no hay antes ni después, donde todo es al mismo tiempo, pero sin caos, donde el todo no está en el futuro, sino aquí. Este tipo de eternidad aparece en muchas tradiciones. En el taoísmo, como el Tao que no puede nombrarse. En el cristianismo místico, como el reino eterno. En el budismo, como el nirvana. Y sorprendentemente también en la física moderna. Porque si el tiempo es emergente, como lo proponen físicos como Carlo Rovelli, entonces hay una realidad más fundamental, donde el tiempo no existe aún. Una dimensión profunda, sin relojes ni entropía, donde las leyes del universo no necesitan fluir, solo ser. Piensa en una partitura musical. Todas las notas están ahí, en la hoja desde el principio. Tú las tocas en secuencia, una a una, porque así funciona tu experiencia. Pero la música entera ya existe, completa, simultánea. Solo tú viajas por ella. Y si tu vida, tu conciencia, tu universo, fueran una sinfonía ya escrita, y si pudieras de algún modo salir del piano y escuchar la totalidad, esto no significa renunciar a la experiencia del tiempo, significa comprenderla. Comprender que vivir en el tiempo es como vivir dentro de una historia. Pero tú no eres solo la historia, eres también el lector, el que observa, el que por un momento fugaz cree que el mundo ocurre. Pero tal vez, en un nivel más profundo,
El mundo simplemente es. Y tú, en esencia también. Los físicos aún no han resuelto el misterio del tiempo. Las teorías cuánticas no lo tratan como un eje absoluto. La gravedad parece curvarlo, estirarlo, congelarlo. Los agujeros negros lo diluyen. Las partículas virtuales lo ignoran. El universo temprano tal vez no tenía tiempo, o lo tenía en otra forma. Y si el tiempo como lo vives es apenas una fase, una etapa evolutiva de la conciencia, un mecanismo temporal para una existencia que, en su núcleo, es atemporal. Quizás la eternidad no es algo que vendrá, sino algo que siempre ha estado aquí, escondida detrás del movimiento, esperando que dejes de correr. Quizá la inmortalidad no es vivir para siempre, sino comprender que ya estás más allá del tiempo, que lo que eres. Eso que observa, que duda, que se maravilla, no se mide en segundos, no comenzó con tu nacimiento, y no terminará con tu muerte. Cuando entiendes esto, el miedo al tiempo se desvanece. No necesitas atraparlo, ni acelerarlo, ni resistirte a él. Puedes simplemente estar, ser, respirar, observar. El tiempo deja de ser una cárcel y se vuelve una danza, un lenguaje, un puente entre el instante y la totalidad. Y si has llegado hasta aquí, en este viaje profundo, introspectivo y cósmico, es porque dentro de ti también habita esa pregunta: ¿quién soy yo cuando el tiempo se detiene? La respuesta no puede darte un reloj, ni un libro, ni una ecuación. Pero la intuición está allí, vibrando como una nota silenciosa que reconoces sin palabras. Tal vez nunca seamos capaces de describir la eternidad con precisión, pero sí podemos sentir su sombra en cada momento presente, en cada pausa entre pensamientos, en cada mirada hacia el cielo, en cada instante donde el tiempo parece suspenderse, y tú simplemente existes. Porque al final, más allá de los segundos, los calendarios, los relojes atómicos y las teorías, hay algo que permanece, algo que observa, algo que es. Y ese algo, eres tú. Y así, desde este humilde rincón del espacio digital llamado el Observador Cuántico, te agradezco por haber viajado conmigo hasta el final. Si este contenido despertó algo en ti, una duda, una chispa, una pequeña revolución interna, suscribirte es la mejor manera de seguir explorando juntos estos misterios. No solo porque apoya al canal, sino porque le da continuidad a este viaje de preguntas que nunca se agotan. Porque mientras haya conciencia, el tiempo seguirá siendo un misterio digno de contemplar.